Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Azure Talks. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar acerca de la simulación energética en edificios. Es una herramienta fundamental para alcanzar esos valores de eficiencia que tanto decíamos llegar, así que bueno, él nos va a explicar mucho mejor de qué se trata esto. Como siempre está mi compañera Luciana, quien lo va a introducir. ¿Cómo andas, Luciana? Todo bien, Franco, gracias por la presentación. Así es, como dijiste, tenemos un invitado especial. Él es Dante García. Él es ingeniero, colegiado y habilitado, titulado en Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, mediante tesis enfocada en estrategias de control para optimizar el consumo de energía en edificios. Cuenta con un diplomado en dirección de proyectos en Intel Uni y en habilidades en dirección de personas en ISIL. Acreditado en el diseño y construcción de edificios LED, Leadership in Energy and Environmental Design, miembro de ASRAE y perteneciente a la directiva peruana de ASRAE. Recientemente cuenta con la certificación de ASRAE BCXP. Desde el 2012 tiene su cargo en SUMAC el análisis de medidas de eficiencia energética en edificios mediante la selección de la envolvente HVAC, sistemas de iluminación y control. Ha trabajado en el proceso de certificación de más de 40 edificios actualmente certificados LEED, incluidos edificios con niveles platino, los cuales poseen el más alto estándar en sustentabilidad. ¿Cómo estás, Dante? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Excelente currículum. Felicitaciones. Gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con este tema tan interesante que es simulación energética en edificios. Y vamos a empezar con esta pregunta. Dice, ¿en qué consiste la simulación energética en edificios? Bueno, la simulación energética en edificios trata de representar el consumo de energía que va a existir en el edificio a través de los años de operación. Generalmente se utiliza un programa, un software para hacer estas simulaciones que se han venido desarrollando a través de los años. Ha habido bastante evolución. Este programa o la simulación habrá empezado ahora unos 40 años o más por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Diversos programas se han ido utilizando, el BLAS, el DOE. Existen muchos programas actualmente que tratan de poder estimar cuál va a ser el consumo de energía de los edificios. Y no solo eso, actualmente no solo se estima el consumo de energía, sino también se utiliza para dimensionar equipos de aire acondicionado, para hacer la selección de equipos, para evaluar la iluminación natural, el daylighting y diversas evaluaciones que en los años se han ido creciendo tanto en profundidad como en amplitud de evaluaciones. Y con todo esto que mencionabas, hacer un software y hacer distintas estimaciones que además van evolucionando a través de los años y de las tecnologías que están al alcance nuestro, ¿cuáles serían las variables involucradas en el proceso de simulación o por lo menos las que más destacarías vos como importantes? Sí, bueno, cuando se realiza una simulación energética son muchas variables las que entran a evaluarse, ¿no? Podemos dividir tres grupos grandes. Primero está por la parte de arquitectura o en especialidades en los planos, los dibujos. Por otro lado están los equipos, las eficiencias, las fichas técnicas, los submittal. Y por otro tercer punto, la forma de operación, la secuencia de operaciones. En el primer punto siempre se basa teniendo la ubicación geográfica del proyecto, ¿no? La ubicación. En base a la ubicación se cuenta con datas climáticas. Hay diversas plataformas en donde se cuenta con datas climáticas, tanto de la humedad, de la temperatura, de la dirección del viento, del vector de viento, de la radiación horizontal, vertical. Todos estos parámetros para una ubicación se consideran en la simulación energética y es el primer punto de partida. Después se siguen con los planos, teniendo los planos de arquitectura, ubicar las áreas, las envolventes, cuál es el área vidriada, si es vidriada y cuánto es el porcentaje de operabilidad de estas ventanas. Por otro lado también están los planos, se ingresan la información de planos de las especialidades, por ejemplo en iluminación. Cuál es la distribución de iluminación, la cantidad de potencia,
en equipos de aire acondicionado el sistema que va a existir, si es un sistema chiller, si es un sistema VRV, el sistema de ventilación que va a existir, la extracción para cada uno de los ambientes, en la parte sanitaria también, si es que hay agua caliente, los flujos, los consumos. Y en segunda parte importante es el equipamiento, ¿no? Bastante también influye, no solo el sistema que se va a instalar, pero también cuál es el equipo que se está instalando, ¿no? Si es un chiller, cuál es la eficiencia plena carga, cargas parciales, si son bombas, cuáles son sus capacidades, sus flujos, igual en iluminación, las potencias de las luminarias, la eficacia, en la envolvente también, si hay el vidrio, influye bastante en las simulaciones energéticas, en primer lugar por el acceso a luz día, ¿no? Hay un valor que es la transmisión de luz solar, otro valor es el coeficiente de ganancia solar que influye directamente tanto en la capacidad de los equipos de aire acondicionado como en su consumo. El tercer parámetro importante es las operaciones, la secuencia de operaciones. Es importante no solo considerar los sistemas que se van a instalar, las fichas técnicas, sino también cómo van a funcionar. El horario de prendido y apagado de equipos, en el caso de las personas, el horario de ingreso, de salida, el número de personas, igual el schedule, la programación para la iluminación, si existen contores, si existen sensores, controles, cuál es la configuración, si hay variadores de frecuencia, cuáles son las señales en las cuales van a funcionar los equipos durante las operaciones. Y esos en forma macro son los parámetros principales que se consideran para las variables principales para la simulación. Bueno, entonces, ya que vimos estos parámetros importantes, estas variables, ahora, ¿qué características propias tiene realizar simulación energética en un clima cálido húmedo? Sí, bueno, dentro de todas esas variables hemos podido identificar a través de los años, bueno, también está en el estándar ASHRAE 91, tres parámetros importantes. El primero de ellos es el vidrio. Para climas cálidos húmedos es muy importante el SHGC. De hecho, el estándar ASHRAE 91 para estos tipos de climas exige que el SHGC, que es la ganancia solar a través del edificio, sea mínima, sea de 0.25, 0.30, lo cual ayuda en dimensionar los equipos de aire acondicionado a una menor capacidad y que el consumo de estos sea menor, ¿no? A comparación si es que un vidrio no tenga un alto control solar. Hace enfoque en el SHGC y no hay mucho enfoque en el valor U. ¿Por qué no? Porque el valor U influye más que todo en el consumo para calefacción. En climas cálidos, como no existe calefacción, tener un valor U bien bajo o un valor alto no va a influir mucho en el consumo energético del edificio. Otro segundo punto importante que hemos podido ver es las eficiencias o las eficiencias de los equipos de aire acondicionado a carga parcial. Por ejemplo, en el caso de Lima, la mayoría de equipos de aire acondicionado funcionan a carga parcial. ¿Por qué? Porque incluso en invierno se requiere el uso de equipos de aire acondicionado. Nosotros en invierno no se usa calefacción, se usa de todas maneras equipos de aire acondicionado, los chillers están funcionando a una carga baja, pero funcionan y es a esas eficiencias en donde conviene tener los equipos que sean mayormente eficientes. ¿Por qué? Porque después se demuestra mediante simulaciones energéticas que es para esos casos en donde se puede lograr el menor el consumo de energía durante un año de operaciones, ¿no? Si se evalúa por un año. Y otro tercer punto a considerar, que también es importante, es la carga que va a existir por la ventilación, ¿no? En proyectos se trata tanto de mejorar la ventilación, pero al incrementar la ventilación también hay un incremento generalmente tanto en la capacidad como en el consumo de equipos de aire acondicionado y sí hay que hacer una sintonización, una evaluación bien a detalle de que ambos sean que se consideren ambos beneficios, una buena calidad de aire, pero también un óptimo consumo de energía. Perfecto. Bueno, ahora pasamos a la parte creo que más importante, seguro que coincidís conmigo, que es bueno, todo el análisis previo, ¿no? Que se hace mediante la simulación energética, es el ingreso de información, de coeficientes, de rendimientos, de capacidad, de balance térmico, que te demuestra un resultado que de alguna manera puede predecir el rendimiento real. Pero la pregunta del millón es, según tu experiencia, ¿qué tanto se acercan todas estas herramientas a la realidad?
cómo suelen terminar los proyectos que son diseñados en base a una simulación energética? Sí, bueno, el principal enfoque de la simulación energética es ayudar a los especialistas, a los diseñadores, también a las personas que están encargadas de la procura, de la compra, durante la licitación de los proyectos, para poder, en primer lugar, diseñar o ayudar para que el diseño sea lo más eficientemente posible. Es por eso que se pueden hacer simulaciones de un sistema VRB versus un chiller, cuál es el que conviene. Por otro lado, también ayudar en la selección de los equipamientos. Se pueden tener 2 o 3 propuestas de chillers, evaluar los 3 mediante la simulación energética, y definitivamente la que mayor ahorro brinda en la simulación es la que en las operaciones va a lograr ese ahorro. Ahora, hay ciertos supuestos que se realizan en las simulaciones energéticas. Se consideran, por ejemplo, un horario establecido para días de semana, un horario distinto para fines de semana. El set point de temperatura también es constante durante el día, durante la noche se puede variar, pero todas esas variables se asumen como estándares. En la realidad, el flujo de personas, el funcionamiento de los equipos es variable, no es un valor constante durante el año. Es por eso que los resultados generales son distintos, siempre van a ser distintos. La simulación energética ayuda bastante para poder predecir si yo tengo 2 equipos, cuál de estos es el más eficiente, pero no me da la certeza de que uno va a consumir tanto y el otro tanto. Pero sí, yo voy a estar seguro de que uno va a ser más eficiente que otro. En base a nuestra experiencia, la variación generalmente es a menos. El consumo en los edificios realmente es menor a las que se realizan en base a la simulación energética, y los factores de diferencia pueden variar en un 20% incluso. Para tener un valor certero o exacto en la simulación, lo que se debería considerar serían los parámetros reales de funcionamiento. Para considerar los parámetros reales de funcionamiento, actualmente los programas de simulación no tienen esa capacidad, pero sí, por ejemplo, se están haciendo diversas investigaciones en donde los BMS o la automatización de los edificios, mediante los sensores, mediante los actuadores y controladores, capta esta información de prendido y apagado de equipos, de su configuración, su set point, y en tiempo real va a alimentar esta información a los programas de simulación. Se va a hacer la corrida de simulación y se va a poder verificar cuánto es el consumo que debería tener el edificio en la simulación, y verificarlo con las facturas o con los equipos de medición. Bueno, y ahora una pregunta bastante importante, yo creo, para todos nuestros oyentes, es cómo se ha recibido esta tecnología en los países latinos. Bueno, yo podría decir que los primeros proyectos que he trabajado han sido para la certificación LEED. ¿Y qué es lo que requiere la certificación LEED? Es realizar una simulación energética y demostrar el cumplimiento de cierto porcentaje de ahorro en base a una línea base que está definida en el estándar RAE 91. Pero eso es solo una parte para lo cual se puede utilizar la simulación energética. La simulación energética en sí va mucho más. Por ejemplo, diversos software pueden utilizarse para el dimensionamiento de los equipos de aire acondicionado, para estimar cuál es el consumo de energía y, como he indicado previamente, para ayudar en la selección de los equipos, de los sistemas, incluso ayuda en la secuencia de operaciones óptima para los equipamientos. Por ejemplo, que durante operaciones, si es que existe un sistema en torres de enfriamiento que varía de acuerdo a la temperatura exterior, si estos tienen variables de frecuencia, cuál es la configuración óptima para no solo reducir el consumo en las torres, sino también ayudar en bajar la carga y el consumo también de los chillers, ¿no? A lograr el funcionamiento óptimo. Por ejemplo, también cuando se tienen chillers de diversas capacidades, ¿qué conviene funcionar? Un chiller pequeño con bombas pequeñas asociadas, pero que generalmente es poco eficiente, o tal vez un chiller de mayor capacidad, pero que es más eficiente, pero que conlleva un chiller mayor
a que funcione con bombas de mayor capacidad, ¿cuál de esas dos es la óptima? El software de simulación ayuda bastante en poder ingresar diversos parámetros de funcionamiento y al final seleccionar la opción que sea lo más eficiente. Actualmente, los programas de simulación, la realidad es que no solo se usa para la certificación LEED, tenemos proyectos, he visto proyectos en donde los servicios han sido principalmente contratados para ayudar en la selección de equipos y optimizar la eficiencia energética de las edificaciones, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, y con todo esto que estamos hablando, con tu experiencia profesional tanto en HVAC como también en simulación energética, yo creo que tanto vos como, bueno, todos los colegas que estamos trabajando esto, esperamos que, que esto se aplique en todos lados, en todo el mundo, y que se haga como de alguna manera como que sea obligatorio, ¿no? Que el propio gobierno, que las propias leyes de alguna manera exijan que todos los certificados, que todos los edificios cuenten con certificados, cuenten con simulaciones y cuenten con determinados estándares de energía. Para vos, opinión personal, ¿cómo sería esa transición? ¿Para vos será obligatoria el uso de simulaciones, de herramientas de simulación energética en un futuro no muy lejano? ¿Cuál sería tu posición? Bueno, de hecho, la simulación energética, si nos basamos en realidades de otros países, principalmente en Estados Unidos, ASHRAE tiene ya el estándar para realizar la metodología para realizar las simulaciones energéticas que ayudan en diversos estados. Algunos son obligatorios, tener una cierta performance energética tanto para el diseño. Si estas realidades las pasamos a Latinoamérica, tal vez no tengamos tanto detalle en hacer una simulación energética con una cierta metodología, pero sí puede existir. Por ejemplo, en Chile ya hay un código o un etiquetado para los edificios de eficiencia energética, está regulado por el Estado. En la realidad de Perú es que existen ordenanzas que bonifican, tanto con pisos o con beneficios del Estado hacia los propietarios de las personas que están construyendo los edificios. Existen beneficios fiscales, principalmente también el incremento del número de pisos que pueden construir si es que ellos construyen edificios con ciertos estándares en sustentabilidad o en certificaciones. De la misma forma, la simulación energética, si es que existen ciertas ordenanzas, se va a dar en algún momento, y esto va a hacer que el mercado sea más eficiente a todo nivel de Latinoamérica. Y tal vez el enfoque no sea solo en la simulación energética. He visto que ya se viene dando en general que los edificios sean eficientes energéticamente mediante o estándares o mediante etiquetados o mediante certificaciones, pero la simulación energética, al ser un servicio un poco más especializado, tal vez tome un poco más de años, ¿no? Pero de todas maneras se dará. Ojalá que así sea. Bueno, Dante, te agradecemos muchísimo por esta muy breve descripción de qué es una simulación energética y en qué consiste. Yo me quedo con algo que dijiste vos, que me parece que es clave para aclarar un poquito más este concepto, que es que la simulación energética sirve más para determinar qué sistema es más eficiente que para predecir un consumo que no va a ser nunca uno real, porque bueno, las condiciones de operación de un edificio es imposible predecir. Así que creo que me quedo con ese concepto de que sirve para analizar qué sistema o qué equipo sería el más óptimo, versus un análisis que quizás no va a ser el real si tomamos esas variables. Así que te agradecemos mucho, Luciana. Sí, muchísimas gracias, Dante, por esa explicación. Yo no tenía mucha idea de qué se trataba lo de la simulación energética, aprendí mucho. Me di cuenta de el impacto ambiental que tiene también la simulación energética. Es un ganar-ganar de ahorrar energía y ayudar al ambiente. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu tiempo, por explicarnos lo que es la simulación energética.
y esperamos tenerte después en el programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Saludos a todos y gracias por estar con nosotros. Gracias, saludos a todos.